Entonces dejo en el uso de la palabra a Jorge Coronado. Hola, buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a hacer una rápida, digo rápida porque tenemos hora y media, el programa se nos fue atrasando, y en ese sentido vamos a dar un pantallazo, digámoslo así, de un ejercicio que hicimos con este libro, que espero que todos y todas ya tengan algún ejemplar, titulado Infraestructura para la gente o para el lucro, el decisivo papel de una gobernanza democrática y responsable. Este es un esfuerzo de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, LatinDAD, y de la Fundación Heinrich Böll, que nos permitió revisar o hacer unos estudios de caso a nivel de América Latina. Ahí pueden ver, hay 8 estudios, 7 estudios de caso sobre el tema de las alianzas público-privadas, que se ha convertido como en la herramienta en los últimos años, desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario, bueno, a nivel global, desde el G20, y se viene impulsando en toda América Latina en el tema de infraestructura. Entonces, quisimos visibilizar con algunos estudios de caso de Centroamérica y Sudamérica, ahí sí, no las buenas prácticas, sino las malas prácticas, para tender una luz crítica de que no, este tema de las alianzas público-privadas no son como lo mencionan en la mayoría de los casos y que tienen en el fondo. Hay una segunda sección del libro, también con algunos estudios de caso que la Fundación Böll ha recopilado fuera de América Latina, para que puedan ustedes tener una mirada que no solo son situaciones que se presentan en nuestra región, sino también a lo largo de África Mediterránea y Asia. Sin más preámbulo, bueno, hoy tenemos a los compañeros, ahora me decían, pido las disculpas del caso por el desnivel que tenemos en perspectiva de género. Somos puros machos, no patriarcales, pero machos al fin. Y bueno, fue así la cosa. Están compañeros de distintas nacionalidades y de distintas experiencias: compañero Aldo Cagliari, compañero Germán Alarco, Francisco Rivas Plata y Giancarlo Castiglioni, que ellos trabajaron los textos. Si alguien también quiere que se los autografíen, ahí se los van a autografiar al final. Vamos a empezar. La mecánica va a ser unos máximo 15 minutos por cada uno, para que ustedes puedan conocer los ejes fundamentales del esfuerzo de cada quien en investigación, y luego tendríamos una media hora para hacer un intercambio sobre las presentaciones. Así que yo le pasaría la palabra al compañero Aldo Cagliari, que nos pueda entonces hacer su presentación para iniciar ya formalmente la actividad. Muchas gracias, Jorge. Bueno, un placer poder estar aquí presentando este libro junto con LatinDAD, que ha tenido un papel tan importante en principio en toda la idea de la conceptualización y la publicación, y también la edición. Los dos editores son Carlos Bedoya y Oriana Suárez. Entonces, algunos pensamientos que quería subrayar del libro y que me parece importante traer a colación, especialmente en este momento que seguimos
de manera casi con apenas un descanso de la conferencia sobre transparencia financiera, ¿no? Porque el tema que motivó mi capítulo en el libro y que permea de algún modo varias de las otras contribuciones tiene que ver justamente con la manera en que el intento de atraer capitales privados, y en este caso específicamente de fondos institucionales, está generando lo que vemos como un gran riesgo de oportunidades de corrupción y de uso regresivo, mecanismos regresivos en materia fiscal e incluso mecanismos de redistribución que van a tener un impacto negativo, especialmente en los más pobres y los más vulnerables. ¿A qué me refiero con fondos institucionales? Son fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de riqueza soberana, fondos de inversión, fondos de equidad privada, ¿no? Digamos, la historia que está detrás de toda esta discusión a nivel global es una discusión que se ha instalado muy fuertemente, especialmente en el grupo de los 20, pero también en el Banco Mundial, que como ustedes sabrán, este fin de semana justamente ha lanzado la Global Infrastructure Facility, que es la línea de crédito para el financiamiento de infraestructura global, que es parte de esta historia, y también inclusive en foros como Naciones Unidas, donde se está discutiendo fuertemente en el ámbito de cómo financiar la agenda de desarrollo post-2015, la agenda que tome el lugar de los objetivos del milenio después del 2015. La historia detrás de esto es que estos fondos institucionales a los que me refería anteriormente tienen en este momento como 60 o 70 billones de dólares, billones en español, que están esperando por la oportunidad para ser invertidos a largo plazo en proyectos que generen un alto retorno. Y por otra parte están las necesidades de infraestructura de los países en desarrollo, de todos los países en realidad, pero especialmente cuando hablamos de países en desarrollo, los países en desarrollo, que tienen necesidades de infraestructura evaluada en 1 billón anual que se debería gastar para poder cubrir esas necesidades. Entonces si apenas un billoncito de esos 60 o 70 se pudiera destinar a infraestructura, ya cubrimos las necesidades y se solucionan los problemas. La problemática que nos preocupa aquí es que justamente estos fondos para invertir en proyectos van a exigir un retorno, digamos, si no lo han hecho hasta ahora, es porque justamente el retorno ajustado por riesgo que estos proyectos ofrecen no es suficiente para que se conviertan en una inversión que a esos fondos los atraiga. Entonces se puede levantar el retorno ajustado por riesgo, pero ahí es donde surge la pregunta, ¿a costa de quién se va a subir el retorno? Y creemos que, como en muchas otras cosas en la vida, a quien se le va a trasladar ese costo va a ser a quien menos posibilidad tenga de oponerse, ¿no es cierto?, al más débil, a través de subir tarifas en servicios, a través de impuestos regresivos, ¿no? Entonces, del uso de recursos públicos. Y tenemos bastante evidencia de eso en cómo se hacen varios de estos contratos que tienen que llevar a la posibilidad de atraer ese tipo de inversiones, los contratos de APP, que se negocian frecuentemente en condiciones de extrema opacidad, extrema falta de rendición de cuentas, sin cheques y balance, muy poca gente involucrada en el proceso, lo cual a veces hace muy difícil que haya un control y un escrutinio público de cómo se negocian los contratos, cuáles son las cláusulas, realmente qué se está ofreciendo al inversor privado para que venga. Entonces creemos que eso facilita quizás más que un proyecto público, porque, y esto es muy claro en quienes propician las APP, la principal función de las APP es que trasladan los costos fiscales hacia el futuro, ¿no? O sea, un proyecto estatal habría que ponerlo en el presupuesto y llevaría ciertos controles necesariamente por parte del Parlamento. Si el proyecto se hace en una APP, hay un montón de estos costos que no se van a pagar de inmediato, por ende el presupuesto no va por el control presupuestario,
van a reducir el espacio fiscal en el futuro, pero debido a ese motivo se bypassean, ¿no? se logra desviar el proceso por fuera de lo que serían los controles institucionales que existen en países democráticos para poder ver cómo se están utilizando los fondos públicos. Entonces, ese digamos, es la preocupación fundamental, y quería comentar algo que en este sentido es, digamos, esta obsesión con trabajar con el capital privado y con estos financiadores privados en particular, obviamente no es nueva, ¿no? Viene de hace muchos años, pero es interesante ver cómo se ha modificado el debate, y que ahora de lo que estamos hablando quizás estamos varios pasos atrás de lo que estábamos hace varios años, ¿no? En el año 81, en el Reino Unido, estamos hablando del Reino Unido ya bajo el gobierno de Margaret Thatcher, se formó una comisión dentro en el gobierno que estaba presidida por uno de los miembros más altos del Tesoro del Reino Unido, para crear una serie de reglas sobre en qué condiciones se justificaba atraer al sector privado a realizar obras en lugar de que las haga el sector público. Y este funcionario se llamaba Riley, y estableció algo que se llamaba la regla de Riley. Y si ustedes ven la regla de Riley, una cosa que tiene muchísimo sentido incluso el día de hoy, que era el financiamiento privado se justifica solamente cuando el financiamiento, cuando esos inversores pueden llevar a cabo la obra en condiciones de mayor costo-efectividad que si la obra se desarrollara con fondos públicos. Y continúa la regla de Riley diciendo que especificando que bajo ningún concepto el financiamiento privado podía estar, digamos, se le podía ofrecer beneficios al financiamiento privado que lo pusieran en mejores condiciones que las que tiene en el mercado. Y específicamente que se esperaba que el sector privado justamente iba a tener el incentivo, como el sector privado corre con los riesgos de cualquier sobrecosto que pueda surgir, por ejemplo, durante la ejecución de la obra, o cualquier riesgo asociado a la obra que le impida recolectar los beneficios de ese proyecto. Eso era el incentivo para que el sector privado actúe con la mejor eficiencia para hacer el mejor uso de los recursos, y que por eso se esperaba que el sector privado en esas condiciones podía ofrecer un mejor desempeño que el sector público, ¿no? O sea, es una regla bien rigurosa, muy distinto de lo que yo creo que ninguna de las APP de las que hemos tenido en Latinoamérica, no sé si habrá alguna en la que el sector privado realmente ha operado en esas condiciones. Pues justamente el problema es estas garantías que se ofrecen, estos pasivos contingentes que adquiere el Estado, reducir los riesgos del sector privado. De lo que estamos hablando ahora en el G20, en Naciones Unidas, es el sector privado esto no lo va a hacer solo, hay que darle garantías, hay que ofrecerles todo tipo de ventajas para que lo hagan, ¿no es cierto? Pero entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿cuál es la disciplina de mercado si se le está justamente reduciendo la ventaja fundamental que esperamos del sector privado es que tome estos riesgos? Si no lo estamos dejando que tome estos riesgos, ¿cuál es la ventaja, ¿no es cierto? Entonces, eso fue el año 81, la regla de Riley. En el año 88, a mí me sorprendió descubrir esto, porque el 81 ya es un gobierno conservador, ¿no es cierto? Pero ustedes ven que incluso dentro de un gobierno conservador todavía existía esta perspectiva. Pero ya en el año 89, el gobierno de Major la cambiaron a la regla de Riley y dijeron, ok, en aquellos proyectos que el sector privado en el que el sector privado va a recuperar su inversión a través de imponer tarifas, ¿no es cierto?, a los consumidores, sin ninguna intervención del Estado, sin involucrar al contribuyente, ni de manera directa a través de un pago, ni de manera indirecta a través de una garantía, ahí no vamos a evaluar esta efectividad, este costo-efectividad, ¿no? Eso. Solamente lo evaluamos cuando se compromete de algún modo al contribuyente público, al erario, al cofre público.
En el año 92 la achicaron más a la regla de Riley y dijeron, ok, incluso cuando el Estado promete una garantía, como no hay un pago inmediato, ahí tampoco vamos a aplicar el costo de efectividad. Entonces, la aplicación del análisis de costo de efectividad quedó reducido exclusivamente a casos en los cuales el sector privado va a recibir un pago concreto, un pago especificado en el contrato por parte del Estado, ¿eh? Alguna transferencia directa por parte del Estado. Solamente en esos casos el costo de efectividad. Y el costo de efectividad que antes era ver que se reciba lo que en inglés se dice el best value for money, el mejor valor por el dinero, se cambió, se cambió por algo distinto, que es el buen valor por el dinero. Y hay una gran diferencia en esto, porque el mejor valor por el dinero era ver cuál es el proyecto, cuál es el ejecutor que puede lograr los mejores resultados con una determinada cantidad de dinero en el total del proyecto. Cuando reducen la aplicación, básicamente lo que esto significa es que el Estado va a hacer un pago al sector privado, y si el Estado va a recibir algo en retorno, ya está. O sea, con que el Estado reciba un poco de valor por ese dinero, ¿no? Que recupere su dinero y un poco más, ya era suficiente, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta cómo fundamentalmente se cambia la visión, digamos, los valores detrás de por qué y en qué condiciones trabajar con el sector privado, cambia fundamentalmente, porque bajo esta concepción que reduce la aplicación de las reglas de Riley, lo que tenemos es básicamente la legitimación del bienestar corporativo, ¿no? Lo que se llama el corporate welfare, digamos, la legitimación de esta idea de que está bien que el sector privado haga ganancias y que le subsidiemos que el sector privado haga ganancias, de algún modo está convalidado, está bien, ¿eh? En la medida en que el Estado reciba algo de vuelta, ya es suficiente. Entonces, creo que es un debate que ha cambiado, en el que la óptica ha cambiado fundamentalmente, y en el que yo defiendo la noción de que lo primero que tenemos que hacer es recuperar ese terreno perdido en el debate, ¿no? Creo volver a poner las cosas en donde deben, en sus bases, ¿no? En donde empezó toda la discusión, que es decir, bueno, hay un mercado, hay una disciplina de mercado, y lo primero, por lo menos como mínimo, que el sector privado tome los riesgos que aseguran que va a estar sujeto a esa disciplina de mercado. Y creo que, pero creo que en volver a poner las cosas en ese plano, nos ayuda mucho el análisis de todo lo que sea el movimiento de justicia fiscal, todo lo que se ha estado trabajando en estos últimos años, todo estos conceptos que de algún modo se han estado adquiriendo más vigencia y más aceptación, de una aceptación más amplia, porque nos permiten poner todo ese análisis también en el contexto del uso de recursos y los valores que deben guiar el uso de los recursos públicos. Entonces, de la misma manera que rechazaríamos una tasa impositiva regresiva, ¿no es cierto?, también creo que tenemos que oponernos a un uso regresivo de los recursos fiscales en este tipo de esquemas como las APP, ¿no? O de la misma manera que nos opondríamos a la falta de participación en el uso de los recursos públicos, a la falta de cheques y balances en el uso de los recursos públicos, también creo que es importante insistir que estas APP no solamente, lejos de ser mecanismos a través de los cuales se traen recursos frescos, lo que son es un mecanismo que compromete recursos del gobierno, especialmente en el futuro, compromete el espacio fiscal, compromete los recursos que van a estar disponibles para las generaciones futuras, y por eso una institucionalidad fuerte, cheques y balances, mecanismos de control y de rendición de cuentas se hacen fundamentales de la misma manera que lo serían con respecto a cualquier uso de recursos fiscales que se gastan hoy, ¿no? Estamos hablando de una posposición del gasto, no de una anulación o una reducción del gasto. Y
creo que es una cosa muy importante cambiar en el discurso político hoy en día, porque es algo que frecuentemente no surge, frecuentemente se plantean las APP como una manera de generar recursos nuevos para el Estado, ¿no? Creo que la perspectiva de lo que el Estado compromete, lo que el Estado pierde y lo que el Estado tiene que transferir al sector privado frecuentemente se pierde, y eso creo que es algo que es importante recuperar en el debate. Con eso, por ahora, cerraría mi presentación. Gracias. Gracias, Aldo. A continuación le pasaríamos la palabra a Francisco Rivas Plata. Él trabajó un artículo sobre la construcción de la gobernanza regional. Ahí ver, con Aldo hemos tenido una mirada que toca diferentes énfasis globales y conceptuales. Ahora vamos con Francisco sobre qué ha pasado a nivel de regional, así que también 15 minutos, no se asusten, yo les voy a ir pasando un aviso de 5 minutos para que vayan cerrando y luego ya puedan, bueno, después les tiramos la botella cuando se acabó el tiempo. Así que Francisco. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Rivas Plata, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Junto con César Gamboa escribimos un artículo para el documento que ahora se está presentando, que se llama La construcción de la gobernanza regional de la infraestructura. Tengo varias presentaciones, pero solo voy a pasar las que están como, digamos, como cuadros o cosas importantes y relevantes para contextualizar. La idea de nuestro artículo con César era dar una mirada, como señaló Jorge, un poco regional de cómo van las tendencias en el financiamiento, el papel de los nuevos bancos, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el papel de IRSA, de COSIPLAN, de UNASUR, y cómo los bancos tradicionales como el BID o el Banco Mundial buscan nuevas estrategias para competir en el mercado. Entonces, en este cuadro ustedes pueden ver cómo en el 2010 el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el BNDES, tuvo un financiamiento en proyectos de infraestructura que significaron 2 veces el financiamiento sumado entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, Aldo ya lo dijo, pero justamente la semana pasada también se dieron las reuniones anuales del Banco Mundial y tuvimos la oportunidad de reunirnos con algunos funcionarios del Banco Mundial, y ellos, por decirlo de alguna manera, de manera honesta, nos señalaron que estaban en una etapa de evaluación de sus políticas y de sus políticas ambientales y sociales, porque necesitaban competir en el mercado. Y una de las políticas que se están evaluando ahora es justamente la política indígena. Nos señalaron también que como parte de la competencia, como parte del proceso para entrar en la competencia del mercado, era una revisión de los temas y de las palabras que se habían empleado normalmente en la política indígena. Lo que nosotros le llamamos flexibilización, ellos le llaman una renovación de los diferentes temas y palabras de esta política indígena. Otro de los actores nuevos que está entrando en la región y que por la que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están en una tendencia a la baja de sus estándares ambientales y sociales es las inversiones chinas. En América Latina, el total de las inversiones chinas es de 90.000 millones y 70.000 millones, o el 77% en la región amazónica. Estos datos son extraídos de un documento elaborado, bueno, financiado o apoyado por nuestra institución y elaborado por una consultora de Ecuador que se llama Paulina Garzón. Luego, si quieren, también se los puedo enviar. Dentro de este contexto también se enmarcan los proyectos IRSA. Actualmente existen más de 550 proyectos dentro de la iniciativa de integración regional IRSA.
De estos 550 proyectos, más de 30 son proyectos priorizados y solamente el 10% de proyectos está siendo financiado. Esto nos da un poco la visión de por qué solamente el 10% de proyectos, de tantos proyectos priorizados, está siendo financiado, cuáles son las trabas o las llamadas trabas burocráticas en los estados, cuáles son las políticas difíciles que no permiten a los bancos financiar estos proyectos. En este cuadro ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando la inversión en los proyectos de Cosiplan. Para el 2012 tener 544 proyectos con una inversión de 130 millones. El papel de Brasil en este contexto es importante. Ellos han venido impulsando desde ya el año 2000 la iniciativa IRSA, la Iniciativa para la Integración Regional, y a partir de 2006 el impulso que ellos le dieron a la iniciativa IRSA se redujo un poco en relación al impulso que le dieron al PAC, que es el Plan de Aceleramiento del Crecimiento de Brasil, que es una política interna para promover el crecimiento y el desarrollo brasileño en un contexto, en 2006, donde el desarrollo de Brasil estaba un poco a la baja, ¿no? Entonces este programa de aceleramiento del crecimiento interno permitió a Brasil volver al cauce del desarrollo, pero dejó de lado los proyectos IRSA. Pero no es que no haya una relación entre la política de aceleramiento del crecimiento y los proyectos IRSA. Entonces aquí es donde nosotros planteamos un poco cuál sería esta relación, y si existe esta relación, o si el PAC, como es esta política interna de Brasil, es independiente de los proyectos IRSA. Nosotros creemos que hay una relación, evidentemente por aprovechar las potencialidades y las experiencias de las empresas brasileras. En el Perú solamente existen 70 empresas, aproximadamente 70 empresas brasileras en 21 regiones de las 24, para que vean un poco cómo es que Brasil ha venido penetrando desde el 2003 con el acuerdo con la Alianza Estratégica Perú-Brasil hasta la actualidad, ¿no? Y no solamente de 2003 con la apertura con la Alianza Estratégica Perú-Brasil, sino también que a partir de 2003 el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil tiene la posibilidad de financiar proyectos no solamente en Brasil, sino también en varios países de la región. Este PAC, esta política de aceleramiento del crecimiento brasilero, tiene 344 proyectos de generación eléctrica que están en diferentes etapas. Entre los más importantes en materia energética está Belo Monte, Jirau y San Antonio. Y en relación a estos tres proyectos, para que también ustedes puedan identificar cuál es la relación entre el PAC y los proyectos IRSA, están planteadas hidrovías que conectan a estas hidroeléctricas. Y la construcción de estas hidrovías, que son parte de IRSA, afectan no solamente a Brasil, sino también tienen impactos en Bolivia, ¿no? Entonces, cuando se hacen las evaluaciones de impactos para estas hidrovías, se evalúan cuáles son los impactos de Brasil, pero no hay una metodología para evaluar cuáles son los impactos que generarían estos proyectos en los países limítrofes. En el específico caso de Perú, se podía identificar esta relación. Bueno, el proyecto Inambari ya no está, actualmente está parado, pero digamos, hubiera formado un reservorio de 410 kilómetros cuadrados para enviar agua a Jirau y San Antonio en la época de sequía, ¿no? Además que se ubicaba en la parte central, en el punto de encuentro de la carretera interoceánica sur. Son 3 tramos y en el punto central se encontraba la hidroeléctrica de Inambari. En todo este contexto se puede, como señalé al inicio, se puede identificar unas tendencias. La tendencia general por parte de los estados es a la flexibilización normativa o a la facilitación burocrática para la apertura de las inversiones o para la llegada de las inversiones. En el caso del Perú, el paquetazo, en Colombia también algunas flexibilizaciones en materia de estudios de impacto ambiental, en Bolivia y en Brasil. Y estas tendencias nacionales están aparejadas o de manera paralela. Se pueden observar cosas parecidas en el Banco Mundial o en el BID, que también está en un proceso o estaría en un proceso de revisión de sus políticas operativas.
No nos han confirmado esa información porque también tuvimos la oportunidad de reunirnos con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa información de que si están o no están en evaluación de sus políticas todavía salió solamente de una información de su presidente, ¿no? De su director. En este contexto también nosotros elaboramos un análisis comparativo. Es un estudio que también presentamos, que es un estudio de casos y un estudio de cómo están aplicando dos de las salvaguardas que también están en el documento que se está presentando, que nosotros consideramos indispensables para la construcción de la gobernanza, que es la evaluación ambiental o los estudios de impacto ambiental o las evaluaciones ambientales y la consulta previa a la participación. Como les comentaba hace un momento, existen varios sistemas. Un sistema más centrado en cómo aplican los países sus normas internas, es el caso del Banco Nacional de Desarrollo, BNDES. Al momento de financiar proyectos, ellos dicen, bueno, nosotros respetamos la soberanía de los estados y son ellos los que aplican su normativa interna. Está un sistema mixto, que es en el caso de la CAF. Ellos dicen, bueno, nosotros respetamos la soberanía interna, pero cuando el momento de hacer los contratos le incluimos una cláusula donde se dice que se tienen que respetar ciertos lineamientos para que cumplan con nuestros estándares ambientales y sociales, que no los tenemos, o sea, no los tenemos, digamos, en un papel que diga estas son las políticas de la CAF. Y tenemos algo un poco más expreso, que es lo que actualmente podemos observar tanto en el BID como en el Banco Mundial, que son políticas operativas expresas de cómo es que debe desarrollarse tal o cual proyecto en un país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Acá tenemos los dos extremos, ¿no? BID y BNDES, o Banco Mundial BID, que también está en el extremo del BID, y el BNDES, que están los Bancos Nacionales de Desarrollo, que aplican los sistemas del país. En lugar de la tendencia a ser subir, es decir, que el BNDES corra para el BID, lo que está sucediendo es que el BID y los bancos tradicionales están corriendo hacia el BNDES, hacia la flecha dirigida al BNDES, para poder competir en igualdad de condiciones en el mercado. De manera general, ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones del artículo incluido en el documento, pero de manera general, ¿qué es lo que se pueden hacer en relación a estas tendencias? En general, fortalecimiento de la gobernanza, seguimiento a los espacios de participación ciudadana que ya se nos están presentando en UNASUR, fortalecimiento de los espacios en COSIPLAN, que son el IRSA, que son los proyectos que les mencionaba hace un momento, fomento del foro de participación ciudadana también en el BNDES, este banco brasilero, apoyo en la elaboración de lineamientos de transparencia y participación ciudadana y en la elaboración de estándares ambientales y sociales en el BNDES, y la participación activa en las consultas del Banco Mundial sobre el nuevo marco de salvaguardas. Igual las fechas para las consultas del Banco Mundial en relación a las políticas operativas que les comentaba hace un momento ya están más o menos claras, y en el Perú van a ser el 10 y el 11 de noviembre, ¿no? Entonces hay que estar pendientes para ver cómo el Banco Mundial realiza estas consultas y cuál es lo que proponen en estas reuniones. Gracias. Gracias, Francisco. A continuación, entonces, le vamos a dar la palabra a Germán Alarco. Él ya trabajó un artículo sobre las asociaciones público-privadas, específicamente en Perú, que ya hemos venido teniendo una mirada general, global, regional, y ahora entramos al tema de la situación en Perú. Germán. En primer lugar, buenas noches a todos. En segundo lugar, agradecer mucho a la Tindad y a la Fundación Heinrich Böll por el financiamiento a este proyecto, y obviamente por la invitación a la fiesta de presentar un libro, porque es muy grato siempre participar en este tipo de reuniones fiesta, porque para mí presentar un libro es una fiesta. Quiero señalar que lo que voy a comentar sigue en la línea
de lo planteado por Aldo, ¿sí? Aldo se plantea una serie de interrogantes y problemas en relación a la problemática de las asociaciones públicas privadas, y yo diría que cuando examinamos esa problemática en el caso del Perú, la situación es más dramática todavía. Me ha tocado, no para este documento, sino para otro, examinar qué hacen en Chile y en Colombia. Y en ambos países se aplican criterios de evaluación, entre comillas, técnicos más rigurosos, lo cual no se hace en el Perú. Voy a ahondar este tema señalando entonces que el tema de la asignación de recursos a través de APPs es muy grave y tiene muchos problemas. Un primer comentario antes de entrar de lleno a la materia de esta exposición es señalar que es positivo que los organismos financieros ahora se preocupen en la infraestructura. Obviamente, ¿por qué? Porque la preocupación de los organismos internacionales a partir de los 80s era más bien el ajuste, era más bien los temas financieros asociados a los proyectos, y en ese sentido es menos malo que el tema de la infraestructura nuevamente regrese a agenda. Claro, lamentablemente una perspectiva diferente a lo que ocurrió en los años 50s y 60s, donde la perspectiva era otra. Ojalá hubiéramos regresado al tema de la infraestructura como hace 40 o 50 años y no de esta forma. Pero de todas maneras es un avance respecto de esta perspectiva cortoplacista que teníamos en los años 80s y 90s. Cuando uno aterriza al Perú, la problemática, decíamos, de las APPs, el tema es grave. ¿Por qué es grave? Un elemento técnico central para decidir entre si implantar un proyecto APP en el Perú es la aplicación esta que comentaba Aldo del comparador, se dice público-privado. En el Perú, debo informarte que a partir de junio de este año, en el nuevo reglamento, prácticamente no se aplica a nada. Simplemente se hace una evaluación cualitativa. Solo se hace